Mi nombre es Sebastián Ramírez Sandí, profesor de Física General 1 de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a ver el tema gravitación universal y elasticidad. Estos temas se encuentran en el libro de texto Sir Reed Jewett, capítulos 13.1 al 13.3, 13.5 al 13.6 y finalmente el 12.4. Los contenidos de la clase de hoy son los siguientes. Primero vamos a ver la ley de Newton de gravitación universal. Seguidamente vamos a ver a la aceleración en caída libre y fuerza gravitacional, el análisis de partículas en un campo gravitacional, la energía potencial gravitacional y diferentes consideraciones energéticas para movimiento planetario. El último tema va a ser un tema rápido sobre las propiedades elásticas de los objetos sólidos. Muy bien, vamos a empezar con el tema de la ley de Newton de gravitación universal. La ley de Newton establece que toda partícula en el universo atrae a cualquier otra partícula con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas de ambas partículas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la fuerza de gravedad de un objeto sobre otro, de una masa sobre otra masa, va a ser igual a una constante de gravedad multiplicada por el producto de las dos masas de ambos objetos y dividida entre el radio o la distancia al cuadrado entre ambos objetos. Esta constante gravitacional se le llama G y equivale a 6.674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. En este caso, si vemos el diagrama de la derecha, vemos que la fuerza gravitacional es consistente con la tercera ley de Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que la masa 1 ejerce sobre la masa 2 es igual y opuesta a la fuerza que la masa 2 ejerce sobre la masa 1. Otra consideración importante que vamos a ver a lo largo de este tema es que si una de las masas es un planeta, entonces la fuerza gravitacional entre ambas masas va a estar dada por G, la constante gravitacional, por la masa de este planeta, por la masa del objeto pequeño, todo esto dividido entre el radio al cuadrado del planeta o el objeto planetario. El siguiente tema es el de aceleración en caída libre y fuerza gravitacional. A lo largo del curso hemos visto cómo el peso, es decir, la masa de un objeto multiplicada por la aceleración de gravedad de este planeta, va a ser igual a la fuerza gravitacional de este objeto. Si utilizamos la fórmula que vimos en la diapositiva anterior, eso nos dice que mg, el peso de un objeto, va a ser igual a la constante gravitacional por la masa del planeta por la masa del objeto dividido entre el radio al cuadrado de este planeta. Es decir, que la constante gravitacional, es decir, que la aceleración por gravedad en un determinado planeta va a estar dada por la constante gravitacional por la masa del planeta, todo esto dividido entre el radio al cuadrado de este planeta. Si utilizamos los datos que nosotros sabemos para la Tierra, podemos determinar que la constante de aceleración de gravedad para la Tierra va a ser igual a la constante gravitacional por la masa de la Tierra, todo esto dividido entre el radio de la Tierra al cuadrado. Y esto nos da aproximadamente 9.81 metros por segundo al cuadrado, que es el valor que hemos estado utilizando a lo largo del curso cuando estamos hablando de este valor de G pequeña. Otro punto importante del tema de gravitación es el análisis de partículas en un campo gravitacional. En este caso, el campo es una cantidad física que existe en todas partes del espacio y está establecido gracias a un punto que es la fuente. El campo gravitacional, entonces, es el campo que genera una fuerza de gravedad alrededor de una fuente y esta fuente generalmente es un objeto de masa m y debido a que la constante de gravitación es tan pequeña, para que este campo tenga un valor significativo, generalmente el tamaño de este campo debe ser, el tamaño de este objeto de masa m debe ser del tamaño de una estrella o de un planeta. En este caso, por ejemplo, tenemos que la Tierra, al ser un objeto planetario, va a generar un campo gravitatorio en todas las direcciones hacia su centro, en todos los puntos alrededor de su dimensión. Y en este caso podemos calcular el valor de este campo gravitatorio en cualquier punto, porque lo
podemos determinar como G, que va a ser igual a la fuerza de gravedad en cualquier punto, dividido entre una masa de prueba que podemos soltar en cualquier punto del campo gravitatorio para hacer la medición en cualquier punto del campo gravitatorio para poder hacer la medición de la magnitud de ese campo justo en ese punto. Nosotros podemos saber que la magnitud de ese campo va a estar dada por G, que es la constante gravitacional, por la masa del planeta dividido entre el radio al cuadrado o la distancia que estamos desde el centro de la distancia de donde estamos midiendo esta masa de prueba desde el centro. Y la dirección de este campo gravitacional va a ser siempre hacia el centro, o sea, hacia el planeta mismo que está ejerciendo el campo, ya que la fuerza de gravedad siempre es una fuerza de atracción. Ahora vamos a ver diferentes consideraciones energéticas en relación a movimientos planetarios. Vamos a empezar con el caso de la energía potencial gravitacional. Anteriormente hemos simplificado la energía potencial gravitacional como m por g por el delta h o el cambio de altura que hay entre un punto de referencia y la altura donde está el objeto en este momento. Eso es el caso más básico cuando las alturas son bastante pequeñas. Sin embargo, cuando estamos considerando alturas en el orden de magnitud de planetas, vamos a considerarlo desde el punto más general. Y ese es el que está dado por esta ecuación de aquí arriba. El delta U o el cambio en energía potencial gravitacional va a estar dado entre el U final menos el U inicial. Y aquí lo podemos calcular como la integral negativa desde la posición inicial hasta la posición final de la fuerza por un delta R o el cambio de posición. Si estamos considerando movimientos en escala planetaria, la fuerza va a estar dada por la fuerza de gravedad del planeta. En este caso ya hemos dicho que va a ser menos g por m grande, la m del planeta, por m pequeña, la masa del objeto, todo esto dividido entre r al cuadrado. Y al sacar esta integral vamos a tener que la energía potencial gravitatoria en escala planetaria va a estar dada por menos g, que es la constante gravitacional, por m grande, la masa del planeta, por m pequeña, la masa de este objeto, todo esto dividido entre r. Y esto lo podemos considerar tanto para movimiento planetario como para cualquier tipo de movimiento, es decir, g por la masa 1, por la masa 2, todo esto dividido entre r. Ahora, esto en este momento no se parece en nada a la fórmula que solemos usar, que hemos estado utilizando a lo largo del curso, que es la masa del objeto por la constante de aceleración de gravedad por el cambio de altura. Sin embargo, si nosotros hiciéramos el ejemplo donde el cambio de altura es considerablemente más pequeño que el radio del planeta en el que estamos ubicados, veríamos cómo esta fórmula se simplificaría a la fórmula que hemos estado utilizando a lo largo del curso. Entonces, teniendo esta consideración para la energía potencial, podemos hacer algo similar con la energía cinética. Y para eso vamos a recordar que la energía mecánica de un objeto va a estar dada por la suma entre la energía cinética más la energía potencial. Y nosotros recordamos que la energía cinética va a estar dada por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora, en el ejemplo, vamos a hacer una simplificación en nuestro ejemplo y es considerar una órbita circular. Es decir, el movimiento planetario va a estar dado por una órbita circular. En este caso, la fuerza de gravedad también va a ser igual a la fuerza centrípeta que está experimentando este objeto que está orbitando alrededor de un planeta. Por este lado, vamos a tener entonces que la fuerza de gravedad va a ser igual a la masa por la aceleración, y esta fuerza de gravedad, que ya sabemos que es g grande por m grande por la masa del objeto, todo esto dividido entre r al cuadrado, va a ser igual a la masa por la aceleración de este objeto. Y la aceleración de este objeto, cuando estamos hablando de fuerza centrípeta, va a ser v al cuadrado dividido entre r. Esto es una de las fórmulas que hemos estado utilizando desde el tema de
de movimiento circular y fuerza centrípeta. Ahora, haciendo una modificación a esta ecuación que tenemos en el centro, podemos terminar con esta ecuación que tenemos aquí a la par, a la derecha, que es que la constante gravitacional universal por la masa del planeta por la masa de este objeto, todo esto dividido entre 2R, va a ser igual a 1/2 de m por v al cuadrado. Y en este caso, esto nos sirve porque podemos utilizar esta ecuación, que es igual a la energía cinética, y reemplazarla en la ecuación de la energía mecánica. Y para movimiento planetario, vamos a saber entonces que la energía mecánica de un objeto la energía mecánica de un objeto moviéndose en el orden planetario va a estar dada por este término, que es la energía cinética, menos este término, que es la energía potencial. Y al final vamos a tener entonces que va a ser el negativo de la constante gravitacional por la masa del planeta, por la masa del objeto, todo esto dividido entre 2 veces el radio de este planeta. Lo que nos dice esto es que la energía mecánica en movimiento planetario va a ser negativa para órbitas circulares y la energía cinética siempre va a ser positiva y en magnitud va a ser la mitad del valor de la energía potencial. El último tema del capítulo de hoy es el de propiedades elásticas de los sólidos. La elasticidad estamos determinándola o estamos definiéndola como la capacidad de un objeto sólido de deformarse sin romperse. Y para medir la elasticidad lo vamos a medir en términos del módulo elástico, que va a ser la división o la relación entre el esfuerzo y la deformación. En este caso, el esfuerzo va a ser la fuerza que estamos ejerciendo sobre este sólido, o sí, la fuerza sobre el área que estamos ejerciendo sobre este sólido para que se deforme cierta cantidad de distancia, cierta cantidad de área o cierta cantidad de volumen. Vamos a estar a lo largo del curso, vamos a estar practicando con diferentes tipos de módulos elásticos y los cuales ven aquí ahora en pantalla. Primero tenemos el módulo de Young, que es el módulo de elasticidad para medir cambios en la longitud de un objeto sólido. Aquí tenemos que es la presión ejercida sobre este objeto, todo esto dividido entre el cambio de longitud sobre la longitud original del objeto. Y este es el módulo de Young de cualquier objeto sólido que se estira a lo largo de una sola dimensión. También tenemos el módulo de corte, la cual ven aquí en el medio, donde tenemos que es la fuerza sobre el área, todo esto dividido entre el delta X o el cambio de posición en X sobre la altura del corte que se está haciendo. Y finalmente el módulo volumétrico, que va a estar dada por el cambio de presión que está sufriendo este objeto sólido que se está deformando, todo esto dividido entre el cambio de volumen dividido entre el volumen original. Estos módulos elásticos lo que hacen es describir cómo un objeto reacciona cuando se ejerce una fuerza sobre esos objetos a lo largo de un eje que hace que se deformen. No necesariamente va a hacer que se rompa el objeto, sino que se deforma ligeramente y luego cuando se suelta este esfuerzo, el objeto vuelve a su posición original, que es la definición de elasticidad. Con esto concluimos los temas de esta semana. Vamos a hacer práctica el martes y el miércoles respecto a movimiento gravitacional y elasticidad y a partir de ahora empezamos con los temas del tercer parcial. Muchas gracias.